Buenas tardes. Estimados todos, tengan muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo encuentro con la literatura, en donde abordamos con espíritu crítico el análisis de las obras más importantes de los escritores contemporáneos. Para quienes conformamos la Comisión Literaria, es un honor presentar a la doctora Cecilia Vera de Gálvez, quien en esta tarde nos hablará de la obra Ahora y en la hora, del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. La doctora Cecilia Vera de Gálvez, con estudios de doctorado en educación en el área de lengua y literatura por la Universidad Autónoma de México. Fue catedrática de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ocupando además cargos administrativos como el de decana de la mencionada facultad por 5 periodos y el de vicerrectora académica. Invitada por la UNESCO como representante de Ecuador, presentó ponencia en el Congreso Internacional sobre Educación para la Mujer, realizado hace unos años en la Universidad de Wrocław, en Polonia. Asimismo, ha recibido invitaciones y participado en congresos sobre literatura, como el de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos y en el homenaje a la obra de Carlos Fuentes en México. Ejerce el análisis y la crítica literaria sobre esos temas. Tiene publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente se encarga de la coordinación y asesoría de clubes y talleres de lectura de la ciudad y de nuestra comisión literaria para el programa de literatura y vino. Al iniciar este programa, les ha sido entregado un sobre en que les solicitamos su valiosa colaboración, la misma que nos permitirá seguir ofreciendo programas de calidad que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de la literatura en nuestro medio. Agradecemos de antemano esta colaboración. Bienvenida, Cecilia. Gracias, muchas gracias. Bien, me decían que yo no me había dado cuenta que el micrófono estaba ya funcionando y que se me oía lo que estaba contando. Estaba contando que me robaron en la Feria del Libro y que por eso me perdí la conversación o el diálogo de Héctor Abad Faciolince con quien lo entrevistaba, que era uno de los eventos más importantes o centrales de la feria, porque justo en el momento en que comenzaba, Tatiana Landín, que es parte importante de la organización de la feria, directora de contenidos y querida exalumna mía, me hace de la manito desde el corredor y me dice, encontraron su billetera, y me la enseña, tirada por allí. Entonces yo salí volada y cuando ya no regresé, porque tenía la cédula, tenía la licencia, tenía las tarjetas de mi comisariato de Supermaxi, pero no tenía mis tarjetas de crédito, 2 tarjetas de crédito y una de débito que cargaba. Entonces ya eso fue regresar a la casa, en el camino a regresar a la casa, ir llamando a los bancos. Felizmente todo logré hacerlo a tiempo. Uno de mis hijos me decía, debe ser alguien que estaba todavía trabajando en algún sector de la feria, no necesariamente la feria, puede haber sido del local de la feria también, y que no alcanzó a utilizar esas tarjetas, ¿no? Entonces fue como una desgracia con felicidad porque solo cargaba $20, había cargado 2 billetes de 20 y acababa de comprar el libro de Cecilia Ansaldo que costaba 20, así que lo que perdí fueron $20. Esa fue mi historia de la Feria del Libro y el motivo por el cual no pude escuchar a Héctor Abad Faciolince. Después, pues, no sé si en la feria habrán grabado y estará esto ya en YouTube, pero estuve escuchándolo en el lanzamiento que hay en video de su libro en el Instituto Cervantes de Madrid, ¿no? Allí también habló cosas muy interesantes.
Ah, ya, muchas gracias. Bueno, en todo caso, yo había leído el libro. Ayer que tuve el club de libro que yo desde hace muchos años coordino, también conversamos sobre el libro. Les gustó mucho. A mi grupo de 18 excelentes lectoras que son y muy queridas, les fascina leer novelas. Cuando yo comencé a leer el libro dije, ahora me van a reclamar porque esto no es una novela. Les encantó el libro, porque, o sea, la manera de escribir del autor fue más allá de la preferencia del grupo por la narrativa de ficción, por la novela, ¿no? Entonces estuvieron impactadas, impresionadas con el libro. Bien. Este es el señor que vino. Me decía una de las personas del Club del Libro ayer que sí se pudo quedar porque las Club del Libro estaban en la conferencia, ellas sí lo escucharon, en el diálogo con Héctor Abad Facio Lince. Me comentaba alguna de ellas que el libro es triste, es un poco trágico, y que a ella le había gustado más escuchar al autor hablar de su obra porque lo mezclaba con humor y entonces la sacaba de la tragedia y de la tristeza que comentaba o planteaba en el libro. En todo caso, sí maneja un excelente sentido del humor y de la ironía el autor, ¿no? Aquí está. Nació en Medellín, 1958, escritor y periodista colombiano, Héctor Abad Facio Lince. Héctor Abad ha escrito varias obras, varias novelas, pero de las dos que destacan, se ve un poquito oscura, las que más conocemos son El olvido que seremos, que es una novela. Él convierte en ficción hasta cierto punto los eventos de su vida y según el seguimiento que estoy haciéndole o que le hice, los eventos sobre todo trágicos de su vida. Entonces, en esta novela de El olvido que seremos, él narra el asesinato de su padre, ¿no? Esta novela, que es del 2005, fue adaptada al cine por Fernando Trueba y se ganó en el 2020 el premio Goya. La pueden ver, está en Netflix la película. Otra novela del 2022, más reciente, que también narra, o sea, no narra tanto el hecho en sí, sino que es el motivo desencadenante de las reflexiones y de todo tipo de historias, fue un infarto que él sufrió, ¿no? Entonces, a partir de este problema cardíaco que tuvo, él escribe todo un libro que se llama Salvo mi corazón, todo está bien. ¿No? Me encanta el nombre. Y que fue publicada en 2022. Estas novelas fueron de fácil adquisición en nuestras librerías. Y como ya era conocido el autor, ha tenido buena cantidad de lectores. Ahora y en la hora, el libro que vamos a comentar no es una novela, es una mezcla de crónica con reportaje y con diario personal. Combina el ensayo sobre la escritura y la necesidad de poner en palabras la tragedia. Ese señor es invitado a la Feria del Libro de Kiev. Ahí aprendí que ya no se llama Kiev, porque Kiev es el nombre de la capital de Ucrania en ruso, pero Kiev con Y-I-E-V es como se llama actualmente en ucraniano. Entonces es invitado a la Feria del Libro y él decide ir a la Feria del Libro, a pesar de las objeciones familiares, un hijo, una hija, la esposa, pero en todo caso decide ir hasta la Feria del Libro. Ese es el punto de partida de toda la historia. Nada que ver la Feria del Libro, nunca más nos enteramos de la Feria del Libro, pero todo comienza porque acepta la invitación a la Feria del Libro en Kiev. Decía que combina el ensayo sobre la escritura y la necesidad de poner en palabras la tragedia. Dice, mezcla de crónica con reportaje
y con diario personal. Crónica porque nos va señalando etapas, momentos, ¿no? Hay muy marcado, aunque a veces ni siquiera está expresado por palabras, pero con el seguimiento que hacemos en la lectura hay una cronología marcada, ¿no? En ese sentido, crónica, ¿no? También tiene algo de reportaje, porque no nos está contando nada ficticio, nos está contando no solo la tragedia que viven los ucranianos por esta guerra o estos ataques de Rusia, sino la tragedia en la que participó por un atentado dentro del cual él estuvo y en el cual murió una colega escritora, ¿no? Una escritora ucraniana. Entonces también hay esta especie de reportaje y por otro lado, medio que como ensayo, diría yo, a veces más que diario personal, está todo la constante tendencia a reflexionar sobre lo que está viviendo, sobre lo que le pasó, ¿no? Sobre lo sucedido, y no solo con la guerra, sino más bien con el mayor impacto que tuvo él vivido, que fue el atentado en una pizzería en la cual estaba con un grupo de colegas, amigos, y falleció una de su más cercana colega, porque los otros eran periodistas, un traductor, y la escritora ucraniana que había dejado de novelar para convertirse en una especie de reportera de guerra, porque creía que eso era lo que debía ser. Ahí aparece la parte ética un poco del asunto y la parte que no acaba a veces de comprender, que trata de interpretar el mismo autor, ¿no? Entonces hay este atentado que él sufre y es como que marca eso, por ahí lo digo, un antes y un después en su vida, él lo dice, ¿no? Combina entonces el ensayo sobre la escritura y la necesidad de poner en palabras la tragedia. Esto me parece importante. No sabe qué hacer, no sabe cómo hacer. Entonces no está tranquilo, está sobrecogido. Entonces lo único que se le ocurre es que su salida es la palabra y que necesitaba poner en palabras lo que había sucedido, tal vez para poder asimilarlo de alguna manera, tal vez para entenderlo mejor y entenderse mejor. Entonces, a partir de esto, comienza a escribirlo después, ¿no? Y él mismo lo dice, lo que yo mencionaba al comienzo, dice, esta no es una novela en la que uno puede inventarse lo que falta o lo que no sabe. En esta historia no cabe la ficción, ¿no? Hay una advertencia. Yo me quedé pensando en esto. Por aquí tengo un admirable escritor, otra escritora, varias escritoras, Liliana, Carolina, Raúl, no sé quién más se me pasa, pero en todo caso me quedé pensando, no sé qué dirán los escritores, que aunque él haya querido ser lo más objetivo, al leer, yo como lectora, siento como sujeto lector, siento o percibo que hay una novelización del evento. Lo cuenta como que si fuera una novela. Entonces yo comienzo a no estar segura de hasta qué punto fue o le añadió, o aún sin darse cuenta, puso algo de imaginación, algo ficticio, y hasta qué punto no. Porque recuerda, por ejemplo, detalles de conversaciones completas con el grupo con el que andaba. Eso es más o menos complicado, ¿no? O sea, tener tan buena memoria como para eso. Es decir, hay detalles en donde él juega un poco con el recuerdo, yo diría que completándolo, pero en todo caso, el autor dice que esta no es una novela, y estamos de acuerdo, no es una novela, por supuesto. Puse esta foto porque esta fue la presentación de la obra en el Instituto Cervantes este mismo año, en el 2025, y en donde quien lo entrevista y va dialogando y a la vez comentando su obra es otro
excelente escritor, que es Sergio del Molino, autor de una novela bastante conocida que se llama Los Alemanes, cuyo tema es muy original y se la recomiendo. Excelente escritor. Aquí estuvo justamente presentando Los Alemanes en la librería española. Y no solamente que la obra es buena, sino que el autor como tal es muy claro y a la vez ameno, interesante, hace interesante la conversación. Sergio del Molino dice, el libro, este libro refiriéndose a Ahora y en la Hora, es muchas cosas a la vez. Crónica de viajes, testimonio novelístico, ensayo sobre su inquietud por entender un país. Fin de la cita. Como está escrito por un novelista, hay presentación de personajes, necesidad de contar y la imposibilidad de hacerlo. Yo diría, y esto lo vamos a ver en la estructura, después del tema de la obra, yo diría que en la obra, cuando yo mencionaba un ensayo sobre la inquietud por entender un país, antes de referirme al tema, yo creo que lo que le sucedió al escritor cuando llegó a Kiev es que se encuentra con un amigo conocido, se encuentra con colegas, se encuentra con una periodista colombiana que había sido amiga de juventud de él, y todos lo invitan a avanzar y a ir a una ciudad más cercana al lugar en donde realmente estaba el punto del conflicto, en donde estaba realmente la guerra desarrollándose, ¿no? Entonces él al principio, y lo repite muchas veces, a algunos lectores les ha chocado el que él repita muchas veces en la obra que es un cobarde. Siempre dice que él es un cobarde. Y que a pesar de su cobardía lo convencieron, lo cual implica, según él también, que es un débil de carácter, ¿no? Entonces es así como que se menosprecia. Pero él, por débil de carácter, y aunque era un cobarde y se moría de miedo, le acepta ir a una ciudad, Kramatorsk que se llama, mucho más cercana al frente de guerra, ¿no?, a este grupo, y avanza. Pero también dice que es por una curiosidad. Quiere entender bien esto, quiere saberlo, esta curiosidad intelectual, quiere comprender este conflicto, porque no entiende, por ejemplo, en alguna parte dice que no entiende cómo, mientras están a 15, 20 o 30 kilómetros del conflicto bélico, la gente está en la pizzería, hace su vida normalmente, en Kiev, por ejemplo, va a su trabajo, lleva a los niños a la escuela. O sea, aquí se están matando y acá hacen la vida normal. Por allí alguien le dice, es que no queda otra cosa. No pueden estar encerrados en los refugios cuando no están atacando. Para eso son los anuncios, para que corran al refugio. Pero mientras eso no suceda, tienen que hacer y además necesitan hacer su vida normal. Entonces, para él esto es una confusión total, porque para él, según la idea que tenía de lo que era una guerra y de lo que era este tremendo ataque de Rusia hacia Ucrania, la gente debía estar conmocionada, encerrada, paralizada. Y no, la gente no estaba paralizada. La gente hacía su vida cotidiana, su vida común y corriente. Entonces, por eso también creo que Sergio del Molino habla de la necesidad que él tenía de entender a este país, ¿no? Como está escrito por un novelista, digo, hay presentación de personajes, necesidad de contar y la imposibilidad de hacer. Hay presentación de personajes porque la obra en su estructura tiene partes, y hay una parte, hay ciertas partes, mejor dicho, en donde comienza, ¿no?, como que si fuera un nuevo capítulo, pero capítulo largo, con el nombre de un personaje, y nos cuenta toda la historia de la vida de ese personaje, ¿no?, que nosotros ya lo hemos visto dialogar, actuar en el grupo y eso, pero no sabíamos mucho de él, sino que era un fulanito de tal que estaba allí porque tenía algún cargo. Entonces nos cuenta todo esto, ¿no?, y como que nosotros nos involucramos, nos interesa ese personaje, lo asumimos como una persona,
Antes lo asumíamos como un personaje de ese grupo, amigo del escritor, pero después de esa presentación lo hace de una manera tan apropiada y además tan vívida y con mucha solidaridad, con mucho humanismo, diría yo, un sentimiento humano. No habla tanto de qué cargos tuvo, currículum vitae, de su situación económica, sino de su manera de ser y su manera de sentir la relación con los demás. Entonces, así va presentando a un agregado diplomático muy importante que parece aparentemente flemático y que resuelve todos los problemas, pero que en el fondo lo que trata es de calmar al grupo muchas veces y sí, resuelve los problemas. Es muy hábil y tiene muchas relaciones. Y no se afecta tanto por las cosas, ¿no? Entonces, así va presentando a este amigo, va presentando a la periodista colombiana y hay fragmentos amplios en donde va presentando a los personajes con su estilo de novelista, como si fueran personajes de una novela. Y lo hace estupendamente bien, ¿no? Por algo su fuerte es ser novelista. Entonces, por eso decía que hay presentación de personajes. También hay la necesidad de contar, que ya lo mencioné anteriormente, después de que vive el atentado, entonces él no sabe qué hacer y necesita de alguna manera solucionar esta conmoción que tiene, ¿no? Y este impacto y esta pena por la muerte de una de las del grupo, que lo único que cree que puede hacer es escribir, ponerlo en palabras. Y por otro lado, al comienzo, cuando recién sucede todo esto, no lo puede hacer, no le sale. Entonces se le arma un círculo vicioso. Quiere poner en palabras, comienza a poner en palabras, pero no puede ponerlo en palabras. No llega a poder expresar todo lo que había pasado y todo lo que estaba viviendo y lo que le había afectado esta situación, ¿no? Entonces hay como una aparente contradicción interna en él a causa del impacto. ¿Cuál fue el impacto? El impacto es que mientras más cercanos están al sitio donde se está dando el conflicto bélico, en esta ciudad de Kramatorsk, salen a una pizzería a comer. Este grupo con la periodista y hay una escritora, que ya la mencioné como escritora ucraniana, que se llama Victoria Emelina, ¿no? Realmente existió Victoria Emelina, que abandona, como dije, la escritura literaria para convertirse en reportera de guerra, porque cree que lo que amerita en ese momento y lo que debe hacer, éticamente hablando, era esto. Entonces sale con este grupo, sale con el agregado diplomático, su amigo, con la periodista, con un traductor, están en la pizzería y cae una bomba supersónica, ¿no? Que destroza la pizzería. De ellos, 3 se agachan, él sale corriendo, no se agacha, sale corriendo y por eso no le pasa nada. Es los otros están entrenados, la reportera de guerra, el traductor ucraniano se agachan, él sale corriendo, pero Victoria Emelina no puede hacer nada por el sitio en que está. Si ustedes miran el libro, él pone hasta como el croquis de donde estaban sentados y cómo por su sordera, dice él, se salvó, porque como no oía bien de un oído, pidió cambiarse al otro lado de la mesa para escuchar bien, sobre todo para escuchar a Victoria Emelina, que le interesaba porque era otra escritora. Y entonces Victoria Emelina se queda del lado en que más efecto causa, más desastre, más agresión causa esta explosión, y él se queda del otro y se salva. Y Victoria Emelina, de todo el grupo, es la única que muere. Esa es la tragedia, ¿no? Ese es el hito que marca el antes y el después en la historia de lo que se cuenta en el libro, de lo que él cuenta en el libro y de su vida, porque eso es lo que dice. Desde allí hay un antes y un después en su vida.
Él menciona, ya no me acuerdo si es en el libro o es en la entrevista, eso sí, no lo recuerdo bien, pero él menciona que, creo que en el libro también lo menciona, que antes él había tenido 2 compromisos, 2 parejas largas, de 15 años la una, 10 años la otra, pero nunca había querido casarse, ¿no? Y que ahora estaba en un tercer compromiso con un hijo y una hija que tenía más o menos 10 años o algo así, y lo primero que hizo cuando regresó fue casarse, ¿ya? Pensando en que de alguna manera tenía que buscar una estabilidad en su vida, tenía que darle un sentido a la parte familiar de su vida que nunca, como una estabilidad que nunca se le había dado, ¿no? Entonces este impacto llega hasta allá. Y por si acaso él llegara a fallecer, a faltarle a sus hijos y que a sus hijos no les quedara este problema, ¿no? Como pendiente, como un interrogante. ¿Qué pasó con mi papá? Nunca formalizó una situación. La necesidad de contar y la imposibilidad de hacerlo, ya digo, porque no podía hacerlo. ¿Cuál es el tema de la obra? El tema es absolutamente testimonial. La mirada y la vivencia trágica del autor narrador en los sitios candentes del frente de guerra en Ucrania. Aparentemente se deja llevar por el grupo con el que andaba, como les contaba, pues su intención no era ir al sector bélico, sino solo a la Feria del Libro de Kiev al que había sido invitado. Nunca pensó ir más allá, pero, como él mismo dice, suelo dejarme llevar. Me dejé llevar, a pesar de ser un cobarde y de que tenía miedo. En algún momento se comentó esto de la insistencia por ser un cobarde, ¿no? Y hay algunas interpretaciones, hay algunos comentarios de un episodio de su niñez que como que lo dejó marcado con esto de la cobardía y que él en alguna entrevista hace un tiempo lo contaba. Su hermana y él estaban al pie de un río, qué sé yo, en una hacienda familiar o algo así, y la hermana se cae al agua. Y él, a pesar de que sabe nadar, se queda paralizado y no hace nada, se queda paralizado, ¿ya? Entonces, y se siente desde ese momento un cobarde. Felizmente llega el padre, la salva y le pregunta, ¿por qué no hiciste nada? Y él piensa, porque fui un cobarde. Entonces queda como marcado. El padre no le dice que es un cobarde, solamente lo cuestiona, pero él desde allí como que queda marcado con esa idea y la repite mucho, ¿no? Esta es una interpretación libre, cuento una anécdota nada más. Entonces, el tema es testimonial, la mirada y la vivencia trágica del autor narrador en los sitios candentes del frente. Aparentemente se deja llevar por el grupo con el que andaba, pues su intención era solo ir hasta la feria. Ese es el tema de la obra. Aquí está, puse estos 2 mapas, aquí con mi nieto asesor técnico que logró ponérmelos, yo no podía. Aquí están estos 2 mapas en donde se ve claramente los sitios, ¿no? En el primero, arriba, está Kiev, Kiev antiguamente, ¿no? Kiev, ¿no? Y de allí, en el otro, ya alcanzamos a ver Kramatorsk por alguna parte que, por acá, hacia la derecha, ¿no? Yendo ahí, hacia la derecha, si nos ubicamos, está Kramatorsk. Entonces, él llega hasta allí, y allí en Kramatorsk, y allí es donde vive el atentado, en esa pizzería con su grupo, y se salva de la muerte, de la cual no se salva Victoria Melina. Atentado sufrido por el autor, si queremos mencionar así como una secuencia, atentado sufrido por el autor, ese es lo que marca, es lo que sucede en ese mapa, atentado sufrido por el autor, muerte de Victoria Melina, la escritura la busca como desahogo, solo si lo cuento deja de ser horrible.
Y eso es lo que a esa conclusión llega. Solo si lo cuento deja de ser horrible. Pero al principio, como yo les mencionaba, no lo podía contar. Se demoró en poder contarlo. Hay, en cuanto ya a la estructura de la obra. La estructura de la obra, en la estructura de la obra encontraríamos como 3 niveles de relato. Hay un nivel que corresponde a la historia de la guerra de Ucrania y al atentado, ¿no? Claro que todos se entremezclan, pero si ya queremos visualizar, ¿no?, una estructura como tal que sustenta toda esta narrativa, hay una historia de la guerra de Ucrania y el atentado. Hay una historia de personajes fragmentados, que yo les decía, hay como fragmentos largos sobre un personaje, sobre otro personaje, ¿no?, bien separados, ¿no? No es que los mezcla, sino que unas 10, 15 páginas sobre un personaje, ¿no? E incluso sobre su esposa Alexandra hay también, sobre la colega colombiana periodista hay otra historia, ¿no? Sobre Jaramillo, que es el agregado diplomático hay una larga historia también. Entonces hay, por otra parte, como un bloque en donde podríamos ubicar las historias de personajes fragmentados. Y por otro lado, a veces insertado, entremezclado con los acontecimientos que va contando, y luego al final de la obra, como las últimas 60 páginas, ya sin relatar, porque ya está en su casa, ya está fuera de Ucrania, hay una reflexión sobre la escritura y sobre su vida personal a partir de lo que le sucedió, ¿no? Entonces hay unas reflexiones de vida allí. Yo puse aparte esto de la perplejidad. Pese a experiencias previas de violencia en Colombia, la guerra de Ucrania lo descoloca. Usa recursos narrativos para transmitir esas emociones. Si yo traté, mejor dicho, no es que si yo traté de buscar el término, la palabra que correspondiera a su reacción ante toda esta dolorosa vivencia, violencia, guerra, muerte, ¿no?, atentado, ¿no?, que él, sin querer, entre comillas, se buscó mientras avanzaba con una curiosidad por ello, por es que ese dejarse llevarlo, pongo entre comillas, busqué una palabra que correspondiera a esa reacción frente a la vida, frente a los hechos y frente a su propia situación. Y la palabra más cercana que encontré fue perplejidad, ¿no? Él quedó perplejo y esta perplejidad lo inmovilizó psicológicamente, afectivamente, lo inmovilizó. Él dice, creo que hasta tuve afecciones neurológicas. Después del atentado lo llevaron al hospital, primero lo trataron como sospechoso pensando que era un colombiano que también estaba entre los que habían puesto la bomba, pero felizmente quedó claro que no era así. Luego lo examinaron, después se descubrió que había tenido una herida por un costado pequeña, que no se la vieron en el hospital siquiera, pero él se la curaba solo. Pero aparte de eso, desde que vivió el atentado, vivió esta perplejidad. No antes estaba buscando entender las cosas, entender el conflicto, entender la guerra, buscar más argumentos para poder defender el punto de vista de Ucrania contra Putin y los rusos. ¿Ya? Buscaba todo eso. Pero después del atentado, de su reacción, de su pérdida un poco del sentido cuando recién sale como perdido de ese lugar, y lo cual le causa un remordimiento de conciencia porque dice, ni siquiera me quedé para ver si podía ayudar a algo, sino que me fui, ¿no? Cosas así. La situación de él es eso, es de perplejidad, de paralización, de no saber qué hacer. La perplejidad yo me la imagino como una persona inmóvil, ¿no?, o inmovilizada, con los ojos muy abiertos, que no sabe para dónde ir, qué hacer y cómo seguir. Y se queda paralizado. Entonces, por eso el término que busqué y encontré fue perplejidad, pese a experiencias previas de violencia
Y eso lo dice él. Yo había vivido la violencia de cuando mataron a mi padre, toda la violencia de muchos eventos en Colombia, en Medellín sobre todo. Pero esto sobrepasó cualquier situación vivida anteriormente, ¿no? Pese a experiencias previas de violencia, la guerra en Ucrania lo descoloca. Y para esto usa recursos narrativos para transmitir sus emociones. O sea, por eso es que la obra pues la escribe después, cuando ya puede como procesar, salirse de la perplejidad y utilizar, como buen escritor que es, los recursos narrativos que tiene a mano y maneja también para poder contar esta historia, como que si fuera una novela, que no es una novela. La frase ahora y en la hora alude a la parte final de la oración del Padre Nuestro. Y no es del Padre Nuestro, es del Ave María. Sí, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María. Por esto puso la oración del Ave María, que termina con de nuestra muerte, amén. Como lectora podría intuir que el nombre puede ser una alusión religiosa sacada de contexto, pues durante la lectura puede encontrarse la forma, para mí irrespetuosa, puede encontrarse de forma para mí respetuosa otra alusión a oraciones propias de la religión católica en la que se hace uso, en la que se hace una paráfrasis. Victoria hay en una parte, cuando ya relata todo lo de Victoria, se afecta, la recuerda, la retrata, la extraña, ¿no? Lamenta su muerte, dice Victoria, termina en uno de los capítulos, y así entrecomillado, Victoria, yo no soy digno de que entres en mi mente, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y cierra, sí. Bueno, pero ahí. Y hasta ahí llego. Con eso más o menos termina la obra, ¿no? Con lo que acabo de leer y con esa interpretación que se hace de la hora y la hora, que más bien es como el momento también de transición, ¿no? Ahora y en la hora de la muerte de tanta gente. O sea, yo lo puedo interpretar de otra manera, pero de todas maneras hay un referente en esa frase fuertemente religioso, sobre todo en Latinoamérica, que es un mundo cristiano, ¿no? Ahora y en la hora, y uno piensa de nuestra muerte, amén, automáticamente. Pero en realidad, según las interpretaciones, puede pensarse como este momento en que es ahora y en el momento en que toca morir y que a él no le tocó, ¿no? Un momento como de transición. Es el ahora, pero no fue la hora de él, fue la hora de Victoria Mélina, ¿no? A quien le rinde el homenaje final. Y con eso termina la exposición. No sé si haya preguntas, alguna observación, algo que se me ha pasado, porque hay muchas cosas en la novela, sino que también tenés que calcular el tiempo. En la obra, no es novela. Parece que él dijo que se sentía como que no sabía si estaba muerto o no. Esa noche, después de ¿Cuándo salió? O sea, después de lo que sucedió, él se quedó por un tiempo que no sabía si estaba muerto o no. Sí. Y esto de nuestra muerte, como que tenía relación con eso. Puede tener relación. Yo no había hecho esa relación, pero podría tener esa relación. Sí, él dijo que desde que salió, cuando salió a caminar, no sabía si estaba muerto o vivo. Y luego se quedó así, ¿no? Que como que se cuestionaba su situación. Claro, a mí me impactó que él se siente o se sentía culpable de haber sobrevivido al atentado. Y eso es muy difícil. Pero ahora con su explicación voy entendiendo ese sentir de él, ¿no? Es que a él le hubiera tocado. O sea, hay un antecedente. En general, el que queda vivo en un grupo siente cierta culpa, usualmente, pero a él le hubiera tocado. Por eso en el libro hasta pone el croquis de la mesa y cómo se dieron la vuelta. Él dijo, no quiero estar de este lado porque con ese oído no oigo bien, me voy a venir del otro lado. Entonces Victoria y Mélina, que estaba por acá, se corrió y ya le tocó el otro lado. Entonces allí donde estaba Victoria y Mélina hubiera estado él.
le hubiera tocado a él, ¿ya? Entonces más culpable todavía. Por eso dice que su sordera lo salvó. Y esa noche él se levanta y ya se la dejaba. Levanta y ahí estaba él. Sí, sí. Sí. En la feria, sí. Sí. Eso yo no vi. No sé si voy a lograr explicar lo que quiero decir, pero a mí me alucinó el título de la obra. Y es que ahora la inmovilidad es para mí una referencia a un análisis del presente, un estado de conciencia en el presente que dura una fracción de segundos y que no alcanzamos a percibir toda la realidad de ese presente. Y para mí, todo el desarrollo de este libro, de esta narración, tiene que ver con cuántas cosas pueden estar pasando en esta fracción de segundo y además me convocan a mí con mi estado de vida. Ahora y en la vida. Ese estado de conciencia del presente no lo había escrito en ningún otro escritor hasta ahora que haya podido transmitir esa sensación de hasta qué punto no estamos aquí y ahora. Realmente no estamos aquí. No, no, como que no tomamos conciencia del aquí y ahora. Y para él ese impacto lo ubica. Sí, es una excelente interpretación. Me parece bien. De acuerdo. ¿Algo más? Sí, yo creo que esta reflexión que estamos haciendo, yo creo que, sí, para mí, no digo que sea el único, pero hay un hilo conductor desde el olvido que seremos pasando por la del corazón, que siempre me olvido cómo se titula esta cosa. Salvo mi corazón, todo está bien. Salvo mi corazón, todo está bien. Y ahora y en la hora. Y empata un poco con lo que estaba diciendo Mariela, este tema del amor. O sea, yo creo que esa experiencia absolutamente vital de él cuando mataron a su padre, ¿verdad? Y esa relación tan especial que tenía con su padre, es como que ha tenido una tarea pendiente en el sentido de asumir la mortalidad, porque yo creo que finalmente eso es. O sea, yo creo que con ahora y en ahora, ya hablando del escritor persona, pero creo que el personaje también, ¿sí? Lo que hace es asumir la muerte. O sea, si yo no me hubiera cambiado de puesto, no estuviera contando esta historia. Claro. Y hubiera vivido dignamente, ¿sí? Pero yo me cambié de puesto. Y solo eso que tenía que ver con mi sordera cambió absolutamente todo. Entonces, a mí me parece que hay un trasfondo además filosófico en sus obras, que yo encuentro muy valioso, porque no sé si él está tan consciente de esa elaboración filosófica tan profunda que hace. Yo la que no he leído todavía es la de Salvo el Corazón, pero leí El olvido que seremos. Y me parece que en los tres casos además acierta maravillosamente bien con el título. O sea, el olvido que seremos dice tantas cosas, tantas cosas tan vitales y tan reales, como ahora y en ahora también. O sea, así es. Yo no creo que, tal vez podemos interpretar distintas cosas, pero creo que finalmente nadie va a eliminar la referencia que hay a la Ave María. O sea, definitivamente está allí. Y definitivamente cierra con En la hora de nuestra muerte también. O sea, que todo depende de cómo él lo entienda, lo haya interpretado, lo quiere exponer. Pero yo creo que ese es un poco como su hilo conductor, ¿no? Eso que finalmente pudo hacer de como tomar una cierta distancia, y digo cierta distancia, pero no una distancia que no entendemos, porque eso es un hombre que siente profundamente. O sea, basta con esos libros para darse cuenta de eso. O sea, y entiendo que esa es la impresión. Yo no pude ir ese día, no pude escucharlo, pero entiendo que esa es un poco la percepción que todo el mundo ha tenido de la entrevista. O sea, les ha impactado la calidad de este ser humano. Así es. Las personas con las que yo claro. Sí, la intensidad de los sentimientos es singular, es muy especial, ¿no? Más de un hombre. Sí, y de allí es que yo salgo y me voy
a la perplejidad, porque es esa intensidad la que lo lleva a una especie de parálisis existencial por un tiempo, ¿no? Porque si no lo hubiera vivido tan intensamente, entonces lo otro no hubiera sucedido, esa reacción no se hubiera dado, ¿no? Depresión, angustia, vaya donde el psicólogo, etcétera, tómese pastillas tranquilizantes, pero no, esto es otro asunto, es un asunto que va más allá, ¿no? Y que tiene que ver con una filosofía de vida. Y por eso es que nos lleva a pensar en este hombre que se queda perplejo, paralizado, existencialmente hablando. Exactamente, así es. Bueno, un poquito para agregar, es un poco por el tema de, como decía Mariana de la muerte, los muertos, No se oye, dice. la muerte hasta el momento del atentado, de la perplejidad, Sí. es un futuro potencial, no existe en cualquiera de nosotros. La muerte es un futuro. Claro. No estamos conscientes. Yo creo que hay que vivir esa cercanía a la situación para quedar perplejo y el estado consciente. Y sobre todo esa cercanía, en este caso, como lo vivió él, participativa, porque estaba allí, al lado, y le hubiera tocado a él. Fíjate que estoy recordando el título de los libros que seremos, también nuevamente hay una referencia al tiempo, ¿no? Sí. O sea, ese tiempo, Ujú. el futuro potencial, que no es el presente, lo que es necesario revisar para poder sentir, para poder conectarse con sentimientos. Pues yo creo que él, a lo mejor, ha logrado ser un mejor ser humano, ha mejorado su calidad de ser humano por esa cercanía. Bueno, por algo dirá que después de lo que vivió hay un antes y un después, ¿no? Sí. A ver. Vamos en orden. Por acá, Carolina, Livina. No, ya no veo, allá atrás está oscuro para mí. María del Carmen. Hola. Yo quería preguntar si en la obra hay alguna reflexión no tan personal, sino una mirada más crítica sobre el contexto de la guerra, alguna reflexión ética al respecto. ¿Hay algo de eso? Yo no lo he leído, por eso pregunto. Sí, yo pienso que también hay, yo algo hablé de los aspectos éticos, ¿no? Sí, también hay una mirada en relación a lo inexplicable. Él trata de entender esto porque para él resulta inexplicable este tipo de situaciones, ¿no? Pero a mí me parece que se deja llevar demasiado por la subjetividad y por este ser partidario de Ucrania. No hay como un análisis histórico-político o como tal vez a veces en una novela histórica que en el contexto se plantea algo equilibrado o trata de ser objetivo. No, sí hay una parcialización, hay una subjetividad que lo lleva siempre a pensar que el agresor terrible que causa esta situación, con lo cual yo no discrepo, pero que causa esta situación es Rusia con su líder, hacia un pueblo inocente que es Ucrania. Hay muchas, incluso me decían que en la misma feria hubo personas que no estaban tan de acuerdo con esta situación, ¿no? Como que Ucrania fuera la víctima de Putin y de los rusos. Hay también una postura diferente, pero para mí no hay tanta objetividad, no. Sí hay una crítica, hay una parte ética, como una crítica a la violencia, al porqué de las guerras, por eso dice que trata de entenderlas. Sí, pero pero se deja llevar mucho por la subjetividad que lo aparta de lo crítico. Pero tal vez habría que añadir, ¿Sí? no tengo esa percepción, pero tal vez habría que añadir para tratar un poco como de ofrecer algo, que él llega a Ucrania invitado sin ninguna cuestión, digamos, ni política ni ideológica de por medio. Llega como escritor. Así es, totalmente es lo que fuera. vive allí, lo que hace que él desarrolle esta filiación por Ucrania. ¿ya? Así es. Pero ya es lo que vive allí. O sea, Sí. no es que va predispuesto a. Pero siempre hay una mirada propia sobre
lo que somos, si somos capaces de hacer, cómo se ve eso un poco ahí, no hay reflexión sobre eso. Sí, claro. Sí hay una reflexión sobre la guerra, sobre el problema de la guerra, sobre... No, por eso digo, sobre la guerra, pero por eso yo decía, hay una posición que se vuelve subjetiva en él cuando se entera de todo, por este grupo que lo va llevando y lo va acercando, no solo a la línea de fuego, a donde estaba lo peor, sino, claro, así es, sino acercando al conflicto en sí, del cual él no estaba ni siquiera suficientemente enterado, como dice Marena, porque él iba como escritor a una feria de libros. Y allí comienza a interesarse, a involucrarse y a tomar partido luego además, ¿no? Definitivamente. Livina quería preguntar algo. Estaba señalando que María del Carmen tenía razón. Ah, ya, perdón. ¿Algo más? A ver, cierto. Sobre la frase esa del impactante, Victoria, no soy el hijo de quien se me ocurre pensar que no es Un poquito más alto, porque dice que... se me ocurre pensar que no es lo mismo como un acto de contrición, no. Pero, porque es como una especie de pedir perdón. Cuando se va a comulgar, antes de eso decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para sanarme. Pero aquí él dice victoria. Entonces es una manera como de, no sé si pedir perdón o de Perdón hacer porque él se quedó vivo y ella murió. de eso Puede que él ser. sentía, ¿no? Bien fuerte la frase, pero se logra justificar. Claro, O claro. sea, puede molestar a quien le pueda molestar, pero... Puede ser, puede ser. Yo me acordaba que él fue educado con los jesuitas, ¿no? Debe haber ido a muchas misas, debe haber asistido a muchos oficios religiosos y de alguna manera, ¿no? Se trasladan esos hitos culturales que quedan, ¿no? Aunque ahora él dice que es ateo, no sé si es ateo o agnóstico o algo de eso dijo en la entrevista, pero hay una especie no me sale la palabra, no es traslación, cuando... Hay una palabra cuando en poesía tú trasladas de algo hacia otra cosa, ¿ya? Entonces sí, puede ser que haya esa traslación o como se diga, sí. No es exacto, pero Ajá, puede encajar. sí, puede ser. O sea, sí hay. Sí ¿Qué? hay una, no sé cómo llamarlo, hay una base, vamos a decir así, una base religiosa. Claro, Por mucho que ahora sea agnóstico o ateo, cuando se ha sido educado en colegios religiosos, queda una base, queda una base, que siempre hace como... sí, por eso es que yo mencionaba, él fue educado por los jesuitas, excelentes educadores además, y filósofos estupendos, entonces allí debe haber dejado esto, ¿no? Entonces él lo traslada, ¿no? A esta otra situación. Yo creo que fue una manera como de renegar, ¿no? Es una manera como Sí. de quejarse. Tal vez la palabra no sea renegar, sino que Ya, sí, porque renegar, no sé. Yo había entendido renegar de la religión y eso no, de quejarse. Ya. Cecilia, yo lo veo es como una evocación de la intensidad que tiene esa frase, que es un momento de sobrecogimiento en la misa, ¿no? Y por muy ateo que ahora sea, ¿no? Esa intensidad la evoca para expresar la culpa que siente, para expresar el malestar por Victoria. Y se justifica en la escritura. Ya, puede ser. Sí. En el momento en que ha sido educado por los jesuitas, y los jesuitas hacen muchos retiros espirituales donde llevan a sus alumnos, Así es. la espiritualidad ignaciana, que es la filosofía de los jesuitas, debe de estar impregnada en él, aunque ahora sea ateo. pero eso queda como una raya en el cerebro Claro. del estudiante de los jesuitas. Así es. Sí, eso es lo que yo pensaba hasta por el nombre de la obra, ¿no? De alguna manera. Que él lo lleva al lado de la filosofía, esto de ahora, como decía Mariela, pero va por allí también, sí, así es. Bueno,
Agradezco muchísimo la asistencia, la atención. Yo decía, ahora ya no va a ir nadie porque todos fueron a la Feria del Libro, ya lo escucharon y yo no voy a tener a quien decirle nada. Así es que me alegra que me hayan acompañado. Muchas gracias. Un momentito, vamos a hacer el sorteo de una botella de vino con las personas asistentes. Así que, un momentito. El primero, ¿verdad? Le pedimos por favor a Cecilia que sea la que le da la botella al asistente. Patricia. A ver, aquí dice Clemencia Cordero. Ah, qué Clemencia. Ah, ya. Que no la veía. No, ese no. No traje, dejé mi cámara afuera. A los tiempos que ven. Tómelo usted, que yo dejé mi cámara afuera. Dejé mi cámara afuera. Ya no sé cómo meterlo ahí. Yo se lo tengo, Aprovecho la oportunidad para invitarlos al próximo encuentro, que se realizará el miércoles 29 de octubre, en que tendremos la participación de la licenciada Cecilia Loor, quien analizará la obra El loco Dios en el fin del mundo del escritor Javier Cercas. Queremos agradecer también el valioso auspicio que recibimos de Unión Vinícola Internacional, que nos permite disfrutar este encuentro con la literatura con una copa de vino y con el sorteo de una botella entre los asistentes de esta tarde. Yo agradezco a nombre de la Comisión Literaria y de la Sociedad Femenina la participación de Cecilia Vera, siempre tan acertada y tan didáctica, porque con ella no se pierde un punto. Y hemos quedado muy motivados a leerle el libro, la verdad, sí. Así que gracias, Cecilia.